Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, bienvenidos a una edición más de Tu Tiempo con Dios. Es un gozo y una bendición poder saludarte. Nos alegramos muchísimo de que haya gente que ama a Dios y ama su palabra. Es nuestra oración porque estas enseñanzas puedan guiar tu vida, direccionarlas al propósito eterno de Dios para ti y para todos aquellos que te rodean. La palabra de Dios en este día es la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, pues fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esta sección de la carta, Pablo aporta aspectos muy personales de su llamamiento después de su conversión. Aquel día cuando la vida de Pablo cambió, cuando iba camino a Damasco y el mismo Señor Jesucristo se le apareció en el camino, y en medio de aquel gran resplandor, Pablo escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo cayó postrado delante del Señor y fue guiado a la ciudad de Damasco, donde permaneció orando por 3 días, y un discípulo llamado Ananías le impuso las manos para que recobrara la vista. Enseguida él predicaba a Cristo, pero de ahí dice la Escritura que de Damasco él se fue a Arabia y estuvo 3 años en Arabia, de donde él recibió su discipulado directamente del Señor, recibió la preparación, la instrucción, así como los apóstoles que fueron llamados por Cristo y anduvieron con él. Pablo, después de su conversión, pasa esos 3 años de búsqueda intensa, donde recibió el evangelio por revelación. Y hay algo interesante en el aspecto de la revelación. A veces se levantan personas diciendo que recibieron una revelación de Dios. Y la prueba, si esta revelación viene de Dios, es que esta revelación debe concordar con lo que Dios ya ha revelado. Dios nunca va a revelar algo que contradiga su palabra, o que diga Dios: bueno, esto fue para ese tiempo, pero ahorita, como los tiempos ya cambiaron, ahora me voy a adaptar. Dios no se adapta a la gente, ¿sí? El evangelio es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El evangelio no ha cambiado. Así que el evangelio que recibió Pablo fue el mismo evangelio que recibió Pedro, que recibió Juan, que recibió Mateo.
todos aquellos que estuvieron con Él, que anduvieron con el Señor Jesús, recibieron el mismo evangelio. No hay otro evangelio. Cuando una persona se levanta para decidir que ha recibido una revelación especial de Dios, y esta revelación especial de Dios es extra bíblica, entonces tenemos que poner en duda esa palabra. No creas a todo espíritu, no creas a todo predicador, a cualquier maestro que se levante para enseñar de su propio corazón. Tenemos que corroborar las enseñanzas, aún las revelaciones. Alguien que se levante para hablar en nombre de Dios tiene que ajustarse a la revelación bíblica. Y eso es lo que Pablo hizo. Él descendió a Jerusalén y no encontró a otros apóstoles sino a Pedro y a Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, pues el otro Jacobo o Santiago había sido muerto por Herodes. Pero aquí Pablo platica y permaneció con Pedro 15 días, ¿verdad? De tal manera que él después de esos 3 años escribió esa carta y se dirigió también a predicar el evangelio a las iglesias de Siria y de Cilicia. Él hace su primer recorrido hablando, y en las iglesias que ya estaban establecidas por causa de la persecución, el evangelio había avanzado, y cuando Pablo llega y ya hay creyentes allí, ellos, aunque no le conocían, habían oído hablar de él y habían escuchado que era alguien que había asolado, había perseguido a la iglesia de Dios, pero ahora es un hombre que su vida ha cambiado, su vida dio un giro completamente y ahora predica la fe que en otro tiempo él perseguía. Gloria sea al nombre de Cristo, porque eso es lo que produce el evangelio. El evangelio produce aliados. Nosotros estábamos enemistados con Dios, estábamos alejados de Dios y el evangelio nos ha reconciliado. Ahora somos hijos de Dios, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos extraños, ahora somos miembros de la gran familia de Dios. Él nos ha reconciliado. El evangelio llevó un mensaje de reconciliación. Pablo, un perseguidor, ahora es un maestro, es un líder, un hombre que dedicó su vida para que otros conocieran del Señor y se constituye uno de los más grandes predicadores y misioneros de la historia. Así que vale la pena estudiar esta carta y saber cómo es que Dios puede cambiar una vida. Y si cambió a un adversario como Pablo, puede cambiar tu vida. Como lo hizo conmigo también, lo puede hacer con muchos más. No te avergüences de Cristo. No te avergüences de hablar de Él. Y escucha bien, el evangelio es el mismo, no debe cambiar. Aquella persona que quiera añadir algo más al evangelio, lo ha corrompido, lo ha pervertido y no viene de Dios. Oro porque el Dios de gracia, el Dios de misericordia, por medio de su Santo Espíritu, guíe tu vida a toda verdad a través de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.